Hola, hola, que el Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a mi canal. Y pues este corto video va a ser para poderles compartir una pequeña reflexión de las maravillas que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, hace cada día en nuestras vidas. Y pues esta es una experiencia más de las que he tenido con mi Padre Celestial y comienza hace un año atrás, en plena pandemia, el 2020, que fue un año muy golpeado para todos nosotros, y pues en especial para mí y mi familia también pudimos ver la mano del Señor sobre nuestro hogar de una manera poderosa, una manera sobrenatural, siempre ahí ayudándonos, agarrándonos de su mano y de una u otra manera diciéndonos que no estamos solos, que Él siempre está ahí con nosotros, siempre estuvo, siempre está, y sabemos por su palabra de que siempre va a estar al lado nuestro ayudándonos. Y pues recuerdo el año pasado cuando empezó toda esta pandemia, justamente por el mes pasado, el mes de junio, no teníamos ahorros. Cuando de un momento a otro supimos que la pandemia del COVID-19 había llegado a nuestro país, fue como algo inesperado para todas las personas, para todo el mundo. Y entonces recuerdo que yo el 28 de febrero del 2020 le estaba celebrando el primer añito de mi bebé, de mi último bebé. Le estaba celebrando su añito. Y justo por la noche, en plena fiesta, las noticias por aquí, las noticias por allá, que la pandemia, que bueno, al principio no era tan mencionada la palabra COVID, sino coronavirus. Que el coronavirus, todo el mundo comenzó a tener temor, tenía miedo, estaba asustada. Y bueno, para ese tiempo no teníamos ahorros. Y yo me acuerdo que el año pasado yo decía, híjole, hubiera sabido que nos iba a caer esta pandemia, no le celebraba el añito a mi hijo. Que aunque no fue una fiesta así a lo grande, pero sí sea para cualquier festejo pequeño o cualquier detalle, siempre se va a gastar. Entonces, en mi lado humano, yo pensaba, hubiera sabido que esta pandemia nos va a llegar, no le celebraba el añito a mi hijo. Entonces, bueno, eso era mi pensar. Y mientras iban transcurriendo los días, ya para el mes de marzo, se cerró la frontera porque yo vivo en la frontera sur del país, frontera con Perú, y entonces cerraron fronteras, el comercio cesó, los locales cerraron. Bueno, era un caos total. Créanme que no teníamos ni un solo centavo aquí en el país, la moneda, ¿no? En otros países, bueno, que un céntimo en el Perú y así, diferentes monedas. Pero aquí en el Ecuador no teníamos ahorrados ni un solo centavo, por lo que yo me dedicaba en ese tiempo, ama de casa, dedicada a mis 3 hijos, estudiaba, y el único que generaba ingresos económicos para el hogar era mi esposo. Y él era un operario en ese tiempo, era un simple trabajador, un operario. Y ya pues, ni un bendito centavo. Créanme que la primera semana era que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? El bebé tomaba coladas, la teta, leche. Mi otro hijo también es pequeño. Y bueno, la comida sobre todo, porque mi esposo en ese tiempo la comida él se la ganaba a diario, él trabajaba para el día y cerró todo el mundo en su casa, nadie podía salir. Créanme que no sabíamos ni qué hacer. El primer fin de semana que se nos acabaron ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Las reservas aquí en casa, de por ahí unos fideitos, unas papitas,
unos tomatitos. Cuando se nos acabó la primera semana, ya no sabíamos qué hacer. Estábamos desesperados completamente. Y recuerdo que ya cuando ya no teníamos más reserva de alimento, hablamos con mi esposo, bueno, vamos a visitar a mi papi. Nos fuimos a visitar a mi papi, aunque con miedito, porque en ese tiempo no podíamos salir porque era cuarentena, confinamiento total. Y así íbamos por ahí mirando, analizando el territorio, que no hayan policías para poder llegar a casa de mi padre. Y bueno, llegando allá, el primer obstáculo que obtuvimos fue que, aunque ellos no nos lo dijeron, pero bueno, como dice el dicho, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, con las actitudes, con los comentarios, bueno, al principio no nos querían dejar entrar por miedo al contagio, que ellos no querían contagiarse. Y bueno, con justa razón, pero o sea, ellos no sabían de que nosotros teníamos necesidad de alimento, necesidad de comida. Ahorita se están enterando si ven este video. Y bueno, no nos hicieron pasar por la puerta principal, sino por un ladito, yo me acuerdo, así como un callejoncito para ir a la parte de atrás. Y por la parte de atrás nos atendieron, yo no sé, nunca le he preguntado a mi padre, a mi madre, si se dieron cuenta que estábamos hambrientos. Si estábamos hambrientos o qué. Pero bueno, ya nos vieron ahí, pues nos vieron a todos ahí, mis hijos, mi esposo y yo, ya pues nos desinfectaron bien y por un ladito nos hicieron entrar hasta la parte de atrás y atrás nos atendieron. Ya, pues eso es, o sea, es entendible, comprendible, porque ya mis padres también, mi papá ya es una persona que pasa de los 60 años y tiene que cuidarse. Bueno, esa fue el primer obstáculo del comienzo de la pandemia. Y ya después, pero miren cómo es Dios, Él nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha desamparado. Recuerdo que antes de la pandemia siempre priorizábamos otras cosas, pero cuando llegó la pandemia, créanme que el pueblo del Señor, la mayoría, porque otros sí se tiraron al abandono, es una pena decirlo, que en vez de perseverar volvieron atrás, se desanimaron, porque todas las iglesias cerraron, todas las iglesias cerraron, pero el verdadero pueblo de Dios, el que teme al Señor, en casa lo buscó, en casa se metió más en los caminos del Señor y su vida, su estado espiritual aumentó. ¿Por qué? Porque como no teníamos otra cosa más que hacer en casa que pasar con la familia, había más tiempo para escudriñar su palabra, para buscarlo en oración, porque cuando no había pandemia, lo primero para nosotros era el trabajo, y obvio que el trabajo, porque hay que priorizarlo también, porque es algo necesario, que hay que trabajar para poder alimentarnos, para poder subsistir. Pero todo tiene su tiempo, como dice la palabra del Señor. Y en el confinamiento de la pandemia, ya que nadie salía, teníamos más tiempo para agradar al Señor, para buscar de Dios. Y pues eso fue lo que hicimos algunos de los cristianos, los hijos de Dios, pues nos fortalecimos buscando del Señor en ese tiempo en el que podíamos buscar al Señor con más ganas, con más energías, aunque por un lado también teníamos la preocupación de no tener alimentos, de no haber trabajo, de la escasez que hubo por esos primeros meses. Pero el Señor fue fiel y justo para sustentarnos y ayudarnos. Luego de ese primer obstáculo que les cuento de la casa de mi papá, pues ya al salir de casa, tengo un hermano que es taxista, pues yo le digo, yo soy de las personas que
me da, ¿cómo les puedo decir? Mucha vergüenza pedir plata. Yo no pido plata, nunca en mi vida he prestado así, digamos, oye, dame, necesito, estoy pasando. Créanme que ni un tomate yo pido. Pero ahora me costó por mis hijos, por el alimento. Por eso que es el día del arrebatamiento, va a ser algo totalmente caótico. Mucho caos va a haber, porque la gente ahí, solamente los que estén marcados con la marca de la bestia van a poder comprar. Va a haber mucha más hambre, mucha más hambruna que lo que hubo en la pandemia, crean. Y entonces yo me lo encontré a mi hermano, le digo, hermano, apóyame que tengo hambre. Imagínense, me caía la cara de vergüenza, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo, créanme, siempre hay una primera vez para todo. Y bueno, ahí mi hermano me soltó $5, que esos $5 para mí, mi esposo, era como verlos como $1,000. Esos $5 en ese tiempo nos servía a nosotros hartísimo. Créanme que con una alegría, con un gozo, fuimos a donde podíamos comprar, porque no, el mercado, la feria, todo habían cerrado. Y no recuerdo si fue en la tienda o en algún lugar casi por el centro, donde con qué alegría compramos una librita de arroz, una librita de papa, un tomatito, así hasta cumplir los $5. En ese tiempo vimos los $5 como si que fueran $1,000. Para nosotros se nos hacía así en ese tiempo. Era un gozo inmenso, una alegría inmensa para nosotros saber que el Señor nos haya bendecido con $5. Y bueno, por motivo del tiempo, hasta ahí esta primera parte de esta, bueno, no ha sido una pequeña reflexión, porque ya se van a hacer 15 minutos y para la siguiente semana les estaré terminando de contar cómo fue el proceso de la pandemia para todos, para mi familia, en especial para mí y mi familia. Síganme en mis redes sociales para que no se pierdan ninguno de estos videos y puedan conocer el final de esta historia de la pandemia 2020 que pasó en mi hogar. Que el Señor les bendiga, muchos saludos, muchos abrazos, y que la paz y la bendición del Señor reine sobre cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias. Dios les bendiga.